podamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y cada día crecer más en ti para ser un hijo tuyo perfecto como tú quieres que seamos, Señor. Cada día y seguir creciendo de acuerdo a tu voluntad en nuestra vida. A ti oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Veíamos que celebrábamos que el Señor vivo está y que Jesús vino a morir en una cruz por nosotros. Pero a veces es bueno evaluar y estudiar un poco más allá de lo que sucedió en ese proceso de crucifixión. Lo que vivió el Señor Jesús para poder nosotros hoy celebrar que somos salvos a través de Él. Y eso es muy importante evaluarlo y quiero que lo veamos porque a nivel médico o a nivel de Él, de su estudio como ser humano que fue, y a nivel espiritual son muchas cosas interesantes que están ahí. Y saben que el proceso comenzó cuando él estaba orando. ¿Ustedes se acuerdan que él, antes de ser arrestado, él estuvo orando en el monte de Getsemaní y dice la palabra que él decía, Señor, si quita de mí esta copa? Y es tratando de decirle, Señor, no quiero hacer esto. Él estaba asustado. Recuerden que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un ser tripartito y Él vino encarnado como Dios, encarnado como hombre, como el poder del Espíritu, del Hijo de Dios, y Él era parte Dios, parte humano y era el Hijo de Dios también. Entonces, como ser tripartito estaba ahí y Él sabía lo que iba a vivir, Él sabía lo que le iba a pasar, pero Él, como era cuerpo humano, Él estaba sufriendo. Él conocía que lo que iba a pasar iba a ser duro, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Por eso Él le dice, Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, no quiero pasar por esto. Pero que siempre, aunque a mi parecer no sea correcto, a mi parecer me duele, se haga tu voluntad. Dice la palabra, no sé si lo han leído, que dice que en ese momento de esa oración, Él sudó sangre. Sí. Los estudios médicos dicen que eso tiene un nombre, se llama hematohidrosis. Ya lo dije mejor, en el primero me costó, ya lo logré hacer. Pero ese proceso, creo que dice que 3 personas lo han podido vivir, y entre esos estuvo Jesús. Y dice que es un nivel de estrés tan alto que los vasitos se revientan, y al reventarse, el mes de sudor sale sangre. Entonces, el nivel de, lo que quiere decirnos el Señor aquí, que el nivel de presión humano y de preocupación que tenía Jesús en ese momento era tan alto que sus vasos se le reventaron y su sudor salía era sangre. Y al reventar esos vasos, que deben ser millones, y creo que incontables para nosotros como humanos, pero deben ser muchísimos vasitos capilares que debe haber aquí, al reventarse eso debe doler, porque es una herida que debe salir. Y al salir la herida debe también arder, porque sale sangre. Y él estaba sudando sangre, porque lo que venía era difícil. Dice la palabra que bueno, que después eso es arrestado, y al ser arrestado, pues empezó un juicio. Y empezó el peloteo. No, yo no, yo sí, yo no. Y fue llevado a diferentes lugares a ver quién podía juiciar, hacer ese juicio con él y crucificarlo, que era lo que la gente quería en ese momento. Pero es ahí donde comienza un proceso, donde es golpeado, donde es maltratado, donde es humillado, donde la gente empezó a gritarle y donde iba, lo golpeaban. Dice que recibía bofetadas por todos lados y los golpeaban porque era un preso. Ustedes es importante que sepan que morir crucificado para esa época era lo más humillante que existía. Era la muerte más humillante y más desastrosa porque era, la palabra se puede decir, era la escoria de la sociedad. Era lo peor que existía. Las personas que llegaban a ser crucificados eran porque era lo que la gente no podía ni verlos, porque hacían las peores cosas. Y así quería que Jesús muriera crucificado. Dice la palabra que Jesús dejó su trono de gloria, su majestad, su poderío celestial para venir a esta tierra, hecho hombre, y morir en una cruz. Ustedes se dan cuenta que la Biblia siempre refuerza eso. Muerte en cruz, muerte en cruz. ¿Por qué? Porque es llegar a la época de decir morir de la peor manera. De la peor manera más humillante que un ser humano podía morir. Así murió Jesús por nosotros. Y dice que esos malos tratos venían y que fue flagelado. ¿Sabes que eso eran latigazos?
¿Qué son los látigos? Era una madera, el látigo era una madera, donde había un cuero seco. Y hay dos corrientes que dicen que en la punta del cuero podría haber huesos de animal pullosos y que cuando latigaban esos huesos, por supuesto, clavaban a la persona y alaban la piel. Entonces no solamente era él, entonces, bueno, ¿a quién le pegaron? Cuando le pegaban le quedaba el moradito, ¿verdad? Cuando uno se portaba mal, uno era ¡puf! El correazo. No, aquí no, era el correazo más la punta que arrancaba la piel. Otros dicen que en vez de tener hueso, tenían pedazos de metal que igual arrancaban la piel. Y dice la palabra que la espalda de Jesús era toda una sola llaga de la sangre y el dolor que él podía tener porque estaba todo abierto. Y aparte de eso, abofeteado, así desfigurado, porque dice que las bofetadas le dislocaron la nariz, tantas cosas que su cara pudo haber quedado hasta desfigurada de los golpes que recibió. Y sumado a eso, viene en que empiezan a burla con él. Y le dice, bueno, tú eres el rey, te haces llamar el rey de los judíos. Y lo empiezan a coronar con una corona de espinas. Cada espina tenía una profundidad de 2 a 3 centímetros. Y entonces al ser puesta, clavaba el cráneo, podría decirse, la cabeza. Y al ir clavando, por supuesto, iba sangrando, iba doliendo. Y era sufrimiento, iba dolor como tal. Y si movía la cabeza, me imagino que se le iba a mover también y cada vez que movía se le iba clavando. Porque lo estaban coronando como el rey de los judíos de manera de burla. Y luego le dicen, tienes que caminar con la cruz. Solamente la parte horizontal de la cruz se estima que pesaba aproximadamente de 50 a 60 kilos. Más la otra que viene cruzando, ponle por un promedio, 100 kilos, vamos a ponerle. En su espalda. Y recuerden cómo estaba en la espalda después de los latigazos. Dice que era toda una sola llaga. Lo que debía doler. Cuando a mí me da una gripe, son 3 días inservibles. Y si me duele la cabeza, se para, que no puedo ni manejar a veces. Ay, amor, me duele la cabeza, y tengo una pastilla. Imagínate tú tener tu cuerpo totalmente rasgado, con latigazos, roto, lleno de sangre, toda esta parte clavada de espinas, sangrando también, tu cara desfigurada, adolorido, y con 100 kilos caminando. 600 metros, que era más o menos lo aproximado que se dice entre eso, que él no pudo. ¿Ustedes se acuerdan que él no pudo? Él soltó y él dice, camine otro y llévenlo, pues, porque ya no podía ni siquiera con eso del dolor que tenía. Sufriendo por nosotros. Y después entramos al segundo round con quien dice, cuando él viene y dice, vamos a empezar el proceso de crucifixión. Y dicen que claro, ellos tenían que ser desnudos. Le quitan la ropa. Otros dicen que tenía como un guayoquito, pero lo que he estudiado es que él estaba desnudo ahí por completo, porque era humillante, era una humillación para él. Y entonces es clavado. Y el clavo para esa época no era como la época ahorita, que puede ser que era antioxidante con material metálico no sé qué, pasado por no qué horno y una cantidad de cosas que te ayudaban nos ponen clavos adentro, las personas que tienen clavos en sus huesos, y era por parte estética y bien, por parte medicinal y maravilloso. Pero en esa época no existía eso. Lo más seguro es que cuando le clavaron eso estaba oxidado o le rompieron acá y eso empezó a dar una infección ahí también. Y cuando viene una infección, ¿qué viene? Fiebre, escalofrío. Y todo su cuerpo suspendido en una cruz. Y aparte que estaba suspendido en la cruz, súmale de que si se recostaba, le dolía la espalda porque era toda una sola llaga. Y si se movía, pues la corona le apretaba y le daba más dolor. Y a veces cuando estamos dormidos nos se dan cuenta que, ay, ya va, que duré mucho tiempo sentado y me dio un calambre. Y nos paramos y para que se nos quite y empezamos ahí a mover la pierna o el brazo para que como que la sangre circule. Él no podía moverse. Su cuerpo estaría encalambrado. Y estaba ahí, sufriendo, llevando. Yo me hubiese desmayado. Y pierdo conocimiento y me aíslo ahí. Y yo creo que no aguanto ni el primer latigazo y ya llego. Pero mira, el Señor en todo ese proceso estuvo consciente.
Su mente estaba clara y lúcida en lo que estaba haciendo y sufriendo. Pero sabía lo que estaba pasando. Por eso es que él habló. Ustedes se dan cuenta que en ese proceso de crucifixión, él dijo varias palabras y cada una de esas palabras que él empleó tiene un significado espiritual tan maravilloso. Porque todo lo que le acabo de contar y decir está en la palabra del Señor escrito y lo pueden seguir leyendo en Mateo, en Lucas, en Juan, está bien la historia escrita y lo pueden ampliar un poco más. Pero todo lo que le acabo de decir es a nivel físico y me puedo quedar corto en todo lo que estoy diciendo, de lo que él vivió en carne, a nivel físico. Pero a nivel espiritual fueron otras cosas mucho más que él tuvo que llevar y que sentir y cargar. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que cuando él estaba, por eso estaba lúcido en lo que estaba pasando. Si estaba en ese dolor, consciente, sufriendo, no estaba en estado de coma, sino estaba sufriendo conscientemente. Y él en ese proceso también seguía hablando y comentando. Y una de las palabras que dijo, la podemos ver en Lucas 23:34, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si la gente estaba escupiéndole, burlándose, riéndose, maltratándolo, ya venía sufriendo, ya venía de todo, estaba clavado. Y todavía con todo eso, él estaba intercediendo por ellos. Síganme maltratando, síganme golpeando, estoy aquí sufriendo. Pero dijo, Señor, perdónalos a ellos, que ellos entre todo lo que están haciendo no saben lo que están haciendo. No saben nada. Y su amor era tan grande que oraba por nosotros. Porque muchas veces, aunque ustedes digan, bueno, ¿por qué dice el pastor que por nosotros y me incluye a mí ahí? Sí, y me incluyo también yo ahí. Porque muchas veces nosotros nos comportamos como todos ellos, que estaban escupiendo al Señor Jesús, que estaban dando de la espalda a la cruz y que estaban apartándose de lo que estaba haciendo el Señor ahí. Porque nosotros con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar o de vivir, o nuestro comportamiento, estamos haciendo lo mismo al Señor Jesús, dándole la espalda a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y aunque físicamente tú puedes decir, pero yo no estoy escupiendo, no ofendiendo, sí, pero estoy en un mundo que estoy apartándome del Señor. Y eso al Señor le duele. Porque cuando nosotros estamos en vicios, el Señor sufre por nosotros. Porque cuando tú estás siendo infiel a tu esposa o a tu esposo, el Señor está sufriendo por lo que tú estás haciendo también. Porque Él te ama tanto que Jesús sigue intercediendo por ti. Y Él sabe lo que tú estás haciendo. Y ahí estamos nosotros burlándonos de lo que Él hace con nosotros en la cruz. Entonces, por eso digo, nosotros nos convertimos a veces en esas personas que estamos golpeando y maltratando a Jesús en la cruz cuando estuvo ahí. Y no queremos ver más allá de que tenemos que agradarlo a Él con todo lo que hagamos. Dijo también, dice Mateo 27:46, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque en ese momento exacto, espiritualmente, lo que estaba sintiendo Jesús es que Él estaba cargando el pecado del mundo. El pecado de toda la humanidad. Y es tanto que su cuerpo estaba espiritualmente contaminado con pecado. Y en ese momento dicen muchos teólogos y estudiosos de la Biblia que Dios no podía estar ahí porque estaba el pecado presente. Y en ese momento Dios se tuvo que apartar de la presencia del cuerpo de Jesús. Y por eso es que Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado estaba presente en su vida de tal manera que Él estaba totalmente contaminado y ahí no estaba el Señor. Y Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad, incluyendo el de nosotros. Sumado a lo que Él estaba sintiendo físicamente. Entonces, por eso es que Él exclama conscientemente una oración, dice, Señor, Señor, ¿por qué me estás desamparando? Siento que te estás yendo de mí. ¿Por qué? Porque el pecado es el que reina en mí. Así estaba sintiendo Él. Y luego dice que después de ese proceso, dice, tengo sed. ¿Por qué dice que tiene sed? Porque Él tenía que cumplir parte de las profecías y es alimentado con vinagre y después de eso, de que Él le dan como que una enjuagadura de vinagre, Él respira y dice algo tan importante que dice es, consumado es.
Cuando Él dice consumado es porque Él ya está dando un finiquito a algo. Y al dar el finiquito es porque ya había terminado el proceso de cargar el pecado de la humanidad y le estaba entregando al Señor todo y diciendo, ya hice lo que tenía que hacer. Cumplí el objetivo que vine a hacer aquí en la tierra. Ya cargué el pecado de la humanidad. Ya cargué el pecado de este mundo. Y por eso es que ahí en la palabra hay algo que dice tan maravilloso, que dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque es el único que cargó el pecado por nosotros. No hay nadie más que pueda venir a decir, ven para acá, que yo voy a orar, a escuchar el pecado y gracias a mis oraciones tú vas a ser perdonado. No, el único que perdona es Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y la única persona que puede perdonarte y salvarte a ti es Jesucristo. ¿Y cómo Él te perdona? Cuando tú abres tu corazón a Él y le dices, Señor, reina en mi vida. Me arrepiento de mi manera de vivir. ¿Qué es arrepentirse? Es dejar de hacer lo incorrecto para hacer lo que es correcto. Y cuando tú te arrepientes y dices, Señor, sé tú el que reina en mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Dice la palabra que ocurre parte del proceso espiritual que ocurrió en la cruz. Cuando Jesús muere y dice, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, dice que la tierra se oscureció, que tembló, las piedras cayeron y había un templo, que era el templo donde iba el pueblo de Dios, y había un gran velo que separaba al pueblo del lugar santísimo y solamente accedían a ese lugar el sumo sacerdote, que era el que estaba limpio y purificado para poder llevar las ofrendas del pueblo y perdonar a Dios a ese pueblo. Y dice que cuando Él muere y ese es su último respiro y dice, Padre, en tus manos encomiendo tu camino, se oscurece la tierra, tiembla la tierra y ese velo se rasgó. ¿Qué pasaba espiritualmente? Es que ya no había nada que interfiriera entre Dios y los hombres. Y la muerte de Jesús fue consumada para poder limpiar el pecado del mundo. Por eso cuando tú te arrepientes y dices, Señor, me arrepiento, te acepto como mi Salvador, ese velo que no te permite ver las cosas correctamente delante de Dios se rasga espiritualmente. Y ocurre ese proceso que ocurrió en la crucifixión. Tiembla, sí, espiritualmente tiembla tu ser porque el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti. Y cuando empieza a morar en ti, empiezas a ver las cosas de otra manera. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó. Yo cuando me aparté del Señor, aunque nací en un hogar cristiano, crecí, yo me aparté de Él y veía las cosas como el mundo las ve. Y hacía las cosas como el mundo quería que yo las hiciera. Por satisfacerme yo, por placer a mí, porque solamente eres tú. Pero cuando yo realmente abrí mi corazón al Señor y yo le dije, Señor, reina en mi vida, no puede ser que yo siga viviendo así, hay algo me falta, siento un vacío, siento que hay un desorden en mi vida y tú debes ser el orden de mi vida, y me arrepentí. En ese momento mi vida cambió por completo, fue como un switch, ¡blup! Y empecé a mirar las cosas y después de estudiar la Biblia desde pequeño, de tanto mirarla, la leía y entendía y comprendía. Y wow, y era como si estuviese viéndola por primera vez. Yo decía, pero tanto tiempo yo he escuchado esto, desde pequeñito que nací, y nunca la había entendido. No, claro que no, porque espiritualmente no había abierto mi corazón. Y es ahí que el Espíritu Santo estaba en mí, y yo pensaba a estudiar, y era agradarlo a Él. Y empecé a entender de que yo lo lastimaba a Él. De que yo estaba lastimando a Dios con mis acciones, porque yo había aceptado a Jesús como mi Salvador. Entonces como yo seguía estando fumando, yo seguía estando rumbeando, yo seguía estando en un medio de vida totalmente aparte del Señor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y ahí empieza un proceso y una lucha en tu vida, donde tú te das cuenta y dices, bueno, porque yo no lo voy a negar, y siempre lo he dicho, no con orgullo, pero tengo que decirlo porque es parte de lo que viví. A mí me gustaba fumar. Yo disfrutaba un cigarro, para mí era agradable. Era totalmente llegar de trabajar después de tanto tiempo y prender un cigarro, era agradable, un cigarro con una Coca-Cola, y lo disfrutaba. Pero cuando yo entiendo que yo soy templo del Espíritu Santo, de que el Espíritu de Dios mora en mí, que yo me estaba haciendo daño y que eso era más importante en mi vida, porque ¿se acuerdan que yo les he dicho que me paraba a las 3 de la mañana asfixiados y me faltaba el aire? ¿Y yo qué me falta? No, faltaba nicotina, que mi cuerpo necesitaba nicotina para yo poder dormir. Y me fumaba 1 o 2 cigarros y seguía durmiendo. Y cuando eso pasaba, yo decía, ¿qué sucede? ¿Esto no está bien entonces?
El Señor dice que yo tengo que tener paz, tranquilidad, no dependencia, nada. Entonces empecé a decir no más. Y aparté. Aunque para mí era agradable, satisfactorio para mí, era desagradable para Dios. Y es cuando tú empiezas a entender que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y yo no quiero agradar a este mundo, sino agradar las cosas de Dios, y aparto las cosas de este mundo para agradar a Dios. Y empiezas a ver que el sacrificio de Jesús en tu vida empieza a tener el valor adecuado en ti. Ahora mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú ante la cruz en este momento? Hoy, día de cruz, de resurrección, donde nosotros tenemos que reevaluar y decir, Señor, ¿qué estás haciendo tú en mi vida? ¿Sigo yo atado a mis placeres, a satisfacer mi cuerpo? ¿O quiero empezar a agradarte a ti en todo? Y estoy consciente de que tu sacrificio vale mucho más que todo. El sacrificio de Dios trae vida eterna a tu vida. Tus placeres y tu satisfacción que trae hacia ti. La cruz significa varias cosas en nuestra vida como cristianos. Y quiero tocar solamente para esto 4 puntos que quiero que veamos hoy. El primero está en Romanos 5:8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El primer punto que significa lo que fue la crucifixión, que es que el amor de Dios reflejado para nosotros. Nadie ama tanto para enviar a su hijo a morir por amor de otras personas. Dios pudo haber dicho que sigan esto aquí, que me sigan adorando. Yo tengo un pueblo escogido y es el pueblo de Dios, es mi pueblo, y que sigan ellos ahí. No, pero Él dijo no, esto no puede ser solamente para ellos. Esto tiene que ampliarse. Y entonces cuando Él decide mandar a su Hijo a morir por nosotros, a sacrificarlo, a que sufra aquí en la tierra por nosotros. Y ese amor nadie lo hace. Yo amo a mi hija, la adoro, para mí es algo grande. Pero yo no quiero que le pase nada malo. No quiero verla nunca sufriendo. Y menos por otra persona. Pero Él nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir por amor a cada uno de nosotros. Dice después, 1 de Pedro 2:24, y quiero leerla en la versión NBI, dice así: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. La muerte de Jesús en la cruz significa liberación de nuestros pecados. Porque el Señor te perdonó. No hay nada que el Señor no pueda perdonar a través de la cruz. A Él no le importa si tú eres un borracho, no le importa si tú eres mujeriego, no le importa si tú eres homosexual, si eres lesbiana. No importa lo que tú hayas hecho. Él lo que quiere es perdonarte, que te arrepientas de corazón de esa manera de vivir que estabas teniendo, que te acerques a los pies de Jesús, que pidas perdón. Y Él dice la palabra que Él te perdona y te da una nueva vida. Comienza un nuevo nacimiento. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado ese nuevo nacimiento en el Señor. Y sabemos que eso es cierto, que el Señor nos perdonó. Y cuando el Señor perdona, no saca nada a la luz después, ni te va a sacar no a decir, es que tú eres esto. No, Él perdona y borras tus pecados, dice Él. Te da una nueva vida. Es un nuevo nacimiento para comenzar a vivir de acuerdo a el plan y el propósito de Dios para tu vida, que es siempre bueno, agradable y perfecto para nosotros. Pero Él necesita un corazón arrepentido. Y recuerden que dije arrepentimiento es dejar de hacer lo incorrecto para hacer lo que es correcto delante de Dios. Él no quiere que sigas sumido a vicios, sumido a juntas que no traen nada para tu vida. Él quiere que tú cambies tu forma de pensar y no sigas escupiendo la cruz de Jesús ni gritando la cruz de Jesús, sino sigue más bien acercándote a Él para agradarlo a Él en todo lo que tú haces. Mira el punto número 3, dice Juan 3:16, y es tan maravilloso ese versículo que yo creo que mayoría de los cristianos, el 99% tenemos que saberlo.
Porque dice así, y si lo saben, repítelo conmigo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mejor regalo que Dios nos da. Si tú crees en Jesús como tu Salvador, tenemos un regalo maravilloso, que es la vida eterna con el Señor. ¿Se acuerdan que le decía, que la canción decía, gracias por la cruz, los redimidos cantarán? Bueno, hoy es nuestro día de celebración. Porque cantamos que gracias a esa cruz, hoy tenemos una vida eterna con el Señor. Tenemos un futuro con el Señor. Esta vida es temporal. Por eso no dejes que los placeres temporales, momentáneos de este mundo controlen tu vida. Porque la verdadera vida va a comenzar cuando estemos en la presencia del Señor y veamos por la eternidad y seamos en ese momento premiados por todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Dice la palabra que hasta recibiremos la corona de la vida, que es una corona maravillosa, a todo aquel que se mantuvo firme en todo el proceso de crecimiento en el Señor aquí en la tierra. Eso ocurre únicamente para aquel que da su corazón a Él. Punto número 4 dice así, que Efesios 2:18 dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. Gracias a la cruz podemos tener una relación con Dios. ¿Se recuerdan que dije que el velo se rompió y ya nada más nadie venía al púlpito a tener que orar por nadie? No. Tú puedes tener una relación directa con el Señor día a día, momento a momento. Yo les digo una cosa, yo todos los días converso y hablo con el Señor. No hay un día que no lo haga. Y eso no quiere decir que esté todo el día arrodillado aquí en la iglesia, orando y no coma todo el día porque estoy todo el día en relación con el Señor. No. Por eso la palabra es relación con el Señor. ¿Qué es relación? Es una intimidad con Él. Dice la palabra que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, eres hijo de Dios y lo puedes llamar Padre, y Él es tu Padre, tú eres su hijo y puedes llamarlo Abba Padre. Y Abba Padre significa que le puedes decir papá, papito lindo, papito querido, una expresión de cariño. Tienes la potestad de todos los días hablar con Él. Señor, voy caminando acá, wow, qué maravilloso es esto, Señor, es gracias a ti. Esa es mi relación diaria con el Señor. Como si estuviese pegado al teléfono todo el día hablando con mi mejor amigo. Voy caminando y voy viendo esto maravilloso. Wow, qué lindo, sí, estoy haciendo esto, Señor, voy entrando a este lugar, guíame tú en este sitio. Tengo la línea abierta 24 horas al día, directas, hablando con Dios todo lo que estoy haciendo. Las cosas buenas, las cosas que necesito de Él y lo que también tengo que decirle, Señor, ayúdeme acá. No es fácil para mí enfrentarme a esta situación, pero contigo estoy acá y voy a salir adelante. En todo momento estoy viviendo esa relación con Él, porque el velo se rasgó. ¿Por qué? Porque el Señor está en mi corazón. Y hay algo para finalizar que es mejor de todo lo que hemos hablado, que decimos que la cruz significa amor de Dios hacia nosotros. La cruz significa libertad y perdón de nuestros pecados, que significa salvación y vida eterna y relación con el Señor. Pero después de eso vino el cumplimiento de la profecía, que al tercer día el Señor resucitó de los muertos. Y hay mucha gente maravillosa de creencias que han hablado, wow, y han escrito libros y han hecho bastante aportes mentales de pensamientos maravillosos, no se les puede negar. Pero todos ellos están ahí ya sepultados, muertos. Nuestro Salvador, nuestro Mesías vino a esta tierra y para cumplirse la profecía, dice que el tercer día resucitó y la tumba vacía está, porque está ahorita en la casa del Padre preparando moradas para cada uno de nosotros. Entonces creemos, nuestro Salvador está vivo. Las palabras de Dios se cumplieron. Y creemos en un Salvador que está vivo y está sentado a la diestra del Padre por cada uno de nosotros.
intercediendo ante el Padre, así como estuvo ese día en la cruz, orando por ellos, pidiéndole al Señor, perdónanos que no saben lo que hacen. Ahorita está sentado a la diestra del Padre, que es el único intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, orando por nosotros, por sus hijos. Hoy es un día maravilloso porque hoy también vamos a celebrar la Cena del Señor, como se pudieron dar cuenta. Y es este momento donde yo quiero que empecemos a tener esa relación con el Señor. Si tú nunca no sabes lo que estoy hablando y dices, yo quiero vivir eso, y quieres abrir tu corazón al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento y que cierres tus ojos ahí donde estás y digas, Señor Jesús, acepto y reconozco que soy un pecador. Sin ti no puedo vivir. Necesito de ti, Señor, para poder ser libre. Necesito de ti para poder caminar día a día. Abro mi corazón a ti. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y si tú has estado apartado de Él y quieres reconciliarte con el Señor, yo te invito también que cierres tus ojos y le digas, Señor, perdóname, porque conozco de ti, he escuchado de ti, he oído de ti, conozco tu verdad, pero en mi cuerpo y en mi carne me he apartado de ti, Señor. Quiero volver a tus brazos. Quiero volver a tu redil. Quiero que seas tú reinando en mi vida y caminando en mí, Señor. Quiero vivir una relación contigo diariamente en todo momento. Mientras que Elías toca una alabanza, quiero que cierres tus ojos, sigas ahí, te pongas de pie y pídele perdón al Señor cualquier situación o cosa que te esté apartando de Él. Dice la palabra que si nosotros tomamos la cena del Señor indignamente, seremos enjuiciados por la muerte de Jesús. ¿Qué significa eso? Que si tú sientes que hay algo que te está apartando del Señor, es el momento preciso para pedirle perdón a Él y arrepentirte de lo que estás haciendo y decirle, Señor, perdóname. Entonces, cierra tus ojos y tómate estos segundos para hablar con el Señor. Habla con Él, pídele perdón. Deja que el Espíritu Santo de Dios fluya en tu vida. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Dice 1 Corintios 11:23, así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte en la cruz,
por tu sacrificio por nosotros, Señor. Te reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, Señor. Gracias, Padre, porque gracias a esa muerte en la cruz, hoy podemos ser libres en ti. Hoy somos salvos, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos mostrar a este mundo lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ser mejores hijos tuyos. Queremos agradarte en todo. Agradarte con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir, con nuestro corazón, Señor. Es tu palabra que del corazón mana la vida. Transforma nuestro corazón. Limpia nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos vivir para ti y no darle más la espalda a la cruz, sino caminar hacia la cruz que es Cristo Jesús en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estás haciendo grandes cosas maravillosas en la vida de cada uno de los que estamos acá. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando y tu Espíritu Santo se mueve con poder en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser firmes, fuertes y fieles a este mundo que nos ataca constantemente, Señor. A ti, Señor, que en toda la gloria y toda honra damos este fuerte aplauso y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Tomen asiento, por favor.